Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos acercarnos delante de ti, porque no has retirado tu mano de nosotros, sino que todavía está extendida para rescatarnos. Queremos poner este tiempo delante de ti. Háblanos, Señor, en estos temas tan prácticos que vamos a ver, que podamos no solo escuchar, sino recibir y poner por obra, guardar en nuestro corazón y poder vivir lo que tú nos enseñas el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos es una carta que tiene mucha doctrina, bien, digámoslo, bien sesuda, ¿no? Difícil en ciertos pasajes, pero que hemos ido recorriendo poco a poco y llegamos a la sección final de la carta a los Hebreos, los 3 últimos capítulos, que tienen que ver esencialmente con 3 grandes virtudes cristianas: la fe, Hebreos 11, la esperanza, Hebreos 12, y el amor, Hebreos 13. Y el día de hoy vamos a comenzar esta sección acerca de el amor. Y es bueno recordar que estamos en el capítulo 13, es decir, es el último capítulo de la carta. No es algo con lo que tú empiezas, es algo que haces cuando has entendido quién es el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos por la calle diciéndole a la gente, esto es lo que tienes que hacer, pues no van a poder, porque tienen que entender primero quién es Jesucristo, qué tan superior es Cristo a todos los sistemas rituales que ellos conocen, como lo hemos ido viendo a lo largo de toda esta carta. Pero tú y yo ya hemos llegado al capítulo 13. Hemos entendido quién es Cristo, hemos entendido el nuevo pacto al que hemos sido llamados, hemos entendido la semana pasada, hemos entendido la esperanza en el monte de Sión, al cual podemos acudir, que es distinto que el monte Sinaí, donde se dio la ley. Y déjame, pues sí, no voy a invertir mucho tiempo, creo que no vale invertir mucho tiempo, no vale la pena hacerlo, pero muchas personas han formulado la cuestión de que el capítulo 13 realmente es un añadido a la carta. Que el capítulo 13 no tiene que ver con la carta a los Hebreos, sino que en algún momento alguien se lo puso y ya se quedó, pero que no es parte de la carta a los Hebreos. Y las razones son muy sencillas. Número 1, que el estilo cambia. El estilo de escribir a partir del capítulo 13, que es el último capítulo, cambia. Todo lo anterior aparentemente ha sido como un discurso, como un sermón. Algunos piensan que es un sermón. ¿Cómo se llamaba? ¿Aquila? Se llamaba esa águila que... pareciera que era un sermón, y aquí pasa a instrucciones muy precisas, muy claras, muy directas. Entonces hay un cambio de estilo. Algunos piensan que la primera parte del capítulo 1 al capítulo 12 pues era alguien que lo escribió, no sabemos quién, pero alguien. Y el capítulo 13, algunos dicen, lo escribió Pablo. Entre otras cosas porque al final hace una referencia a Timoteo. Y tú sabes, Pablo era como el discípulo más cercano de Timoteo y Pablo eran muy cercanos. Entonces, por esas razones, algunos piensan que el capítulo 13 fue un añadido. ¿Qué es lo que yo creo? Pues que simplemente el escritor aquí dice, voy a cambiar de estilo y voy a escribir otras cosas, porque es importante cerrar de otra manera. Hasta ahora ha estado explicándonos cosas, aquí ahora va a empezar a decirnos qué hacer. Pero tampoco está divorciado de lo anterior. ¿Te acuerdas? Hace un par de semanas vimos que estamos llamados a servir a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo servirle. Así que, capítulo 13, versículo 1. Y si te das cuenta, no hay introducción, no hay nada. El capítulo anterior termina diciendo, nuestro Dios es fuego consumidor. Cualquiera esperaría un por tanto o un por esta razón o algo así. Pero no, como te digo, hay un cambio de estilo. El capítulo 13
en cierta medida es como que pone punto aparte y ahora sí, empieza a demandarnos directamente y directo a la yugular. Dice verso 1 del capítulo 13, permanezca el amor fraternal. Y ahí tienes la primera instrucción, permanezca el amor fraternal. Una de las cosas bonitas es que ya hay amor fraternal. No es que tienen que conseguir amor fraternal, ya son creyentes. Ahora ese amor fraternal solo tiene que permanecer. Tiene que ser constante. Y lo mismo aplica a nuestras vidas. Este amor tiene que ser constante, tiene que ser cotidiano en todos nuestros días, en toda nuestra forma de vida. No tiene que haber una época en la que yo sí, no soy muy fraterno y otra época en la que no, soy todo grinch, ¿no? Así, no me hablen, no me miren, no. Todo, no, el amor fraternal tiene que permanecer. Y fraternal es la palabra Filadelfia, que habla de un amor de hermanos. Filos, amor, adelfo, hermano. Es un amor de hermanos. Déjame ponerlo de esta manera. No es que tenemos que amarnos como hermanos. Tenemos que amarnos porque somos hermanos. ¿Sí cachas la gran diferencia? Amarnos como hermanos implica poner tengo que amarlo como si fuera. Pero no, partimos de una realidad. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Y debemos amarnos unos a otros. De hecho, esa fue la única forma de distinción que Jesucristo dijo para sus discípulos. Jesucristo no dijo, los reconocerán porque ustedes no entran a ciertos lugares donde entran los otros. No. Jesucristo no dijo, los reconocerán por el lenguaje. O los reconocerán por el tonito de voz que usan al hablar. No, ninguna de esas características nos definen como cristianos según el estándar bíblico. Una sola cosa, que se aman los unos a los otros. Y eso es lo que dice. Permanezca, otra vez, no es algo que tienes que conseguir porque ya lo tienes. Una vez que has sido hermano, pues ya eres hermano. Una vez que has creído, ya eres. Ahora ese amor tiene que permanecer. Y vamos a ver aquí un par de formas en las que ese amor se expresa. Número 1, dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo primero que dice es, no se olviden de la hospitalidad. Y esta palabra a mí me super, mega, ultra, archi encanta. Porque hospitalidad en griego es filonexia, que tiene que ver con dos cosas. Filo, cariño, y xenos, que quiere decir extranjero. O sea, es lo contrario a la xenofobia. ¿Sabes lo que es la xenofobia? Se escribe con X, xenofobia, o el día de hoy la xenofobia. Así. Es el aborrecimiento al extranjero. Los xenófobos son los que no quieren a los extranjeros y esos me chocan, no a mí. Me gusta esta palabra porque dice, no se les olvide amar a los extranjeros. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Te lo puedo decir como extranjero que soy. Un extranjero tiene un futuro incierto. Un extranjero en este sentido, ¿no? Como lo somos la mayoría de los que hemos viajado de un país a otro. No como lo es, por ejemplo, Paul McCartney en Estados Unidos o Luis Miguel en Madrid, ¿no? Porque esos cuates llegan con todo el poder y con todo el dinero y con todo. Entonces pueden comprar el país prácticamente. Estamos hablando de lo que vivimos la mayor parte de las personas que hemos salido de nuestro país. Número 1, tenemos una total perplejidad ante la nueva realidad, ¿no? Tú como mexicano no te das cuenta cómo creciste, pero si vinieras de otro lado dirías, ¿qué? Si es verdad que México es surrealista, es verdad, ¿no?
Pero lo mismo dirías si tú fueras a Lima o a Bolivia o a París o a Australia. ¿Por qué? Porque es otra cultura. Incluso si hablamos el mismo idioma, te sientes extranjero. Y hay gente que se encarga de hacerte sentir extranjero. Sobre todo los agentes de migración. No te tratan como con hospitalidad. Y mucho después, o sea, después del 11 de septiembre famoso, pues peor, los extranjeros en todas partes son personas complicadas. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque ¿sabes qué? Toda esta realidad que yo viví cuando llegué a México es la realidad que tú y yo vivimos porque somos habitantes de otra nación. Vivimos acá, pero no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando dice recibe a los extraños, a los extranjeros, creo que habla de dos cosas muy sencillas. Una muy lógica, muy simple, que tiene que ver con lo que pasaba en aquella época. En aquella época no había hoteles como el día de hoy los entendemos. Los recintos que había donde te podías quedar normalmente estaban llenos de inmoralidad. Entonces, si un cristiano viajaba de un lugar a otro, el único lugar donde podría quedarse, ya que en un lugar de estos inmorales no es una opción, el único lugar donde podría quedarse es en la casa de alguno de los hermanos o en la iglesia que era la casa de alguno de los hermanos. Entonces, en ese sentido, en esta época era muy importante que hubiera esta hospitalidad, porque además los cristianos que viajaban de un lado a otro no es que estaban haciendo turismo, probablemente estaban siendo perseguidos. Probablemente agarraron a sus familias y lograron salir con lo que tenían puesto y llegaban a la ciudad siguiente y buscaban una iglesia donde congregarse, donde escuchar la palabra y donde pasar la noche mientras escapaban de quienes los perseguían. Entonces creo que habla en un sentido de eso, de ese tipo de actividad que funcionaba y era necesario en esta primera época de la iglesia. Pero también creo que habla de esto, de recibirnos unos a otros, amor fraternal, porque todos somos extranjeros en este mundo. Ahora, el día de hoy, ¿cómo funciona esto? El día de hoy las cosas han cambiado. Y por lo menos en este país las cosas son muy distintas. Si tú viajas de un lugar a otro, normalmente no estás escapando de persecución religiosa. Hay casos que sí, pero normalmente en esta ciudad, en este país, no ese es el caso. Entonces podrías buscar dónde quedarte antes de salir. En segundo lugar, tenemos una sociedad muy peligrosa. Y yo creo que tristemente, sería muy poco sabio, muy poco sabio decir, voy a abrir las puertas de mi casa a cualquiera que quiera venir. No tengo dónde quedarme, pásale a mi casa. Híjole, creo que sería muy peligroso. Entonces, ¿cómo podemos expresar la hospitalidad el día de hoy? Dos maneras muy sencillas. Número uno, creo que podemos hacerlo en la iglesia. Todos los domingos preguntamos, ¿hay alguien que viene por primera vez? Y algunos, no creo que todos, algunos levantan la mano. Yo creo que algunos no levantan la mano no sé, es muy difícil. Yo no levanté la mano ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. La primera vez que levanté la mano en la iglesia fue para pasar al frente y ser salvo. Pero siempre me daba cosa como que ¿qué me van a decir o qué me van a hacer? Entonces, algunos levantan la mano y creo que podríamos acercarnos al final de la reunión y decirles, hola, vi que levantaste la mano. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, qué padre. ¿Quieres pasar a conocer a alguno de los pastores? Vente, vamos, ¿no? Están allá al frente y oran por ti. O sea, creo que podríamos hacerlo. Es más fácil para, digamos, la congregación que está ahí, que para los pastores que nomás dan el anuncio y pues sé que había alguien por ahí, pero la verdad complicadísimo ubicar quién era. Creo que es una forma muy práctica de mostrar este amor a los extraños
en la iglesia. Creo que es bien importante demostrar este amor, porque hospitalidad, otra vez, tú y yo hablamos de hospitalidad como recibir en casa nada más. Pero aquí no está hablando de recibir en casa, está hablando de amor por los extraños. Y creo que también tenemos que poder demostrar ese amor por las personas en la calle que pueden tener necesidad. Hace un tiempo yo escuché esto y se me hizo muy lógico. Un pastor dice, pues yo siempre que puedo doy dinero a las personas extrañas en la calle que lo necesitan. Pero entiendo esto, que no siempre lo van a usar para bien y yo no quiero apoyar algo que van a hacer mal. O sea, si lo van a gastar en drogas, no quisiera que fuera con mi dinero. Si lo van a gastar en alcohol o en pornografía, no quisiera que fuera con mi dinero. ¿Cómo entonces saber a quién sí y a quién no? Bueno, el pastor dice, no, número 1, oro. Número 2, espero que Dios me dé sabiduría. Y número 3, cuando voy a darle dinero a alguien, me acerco y saco, digamos, al cambio serían, digamos, 50 pesos. Y le digo, quisiera darte estos 50 pesos, ¿me dejas orar por ti? Normalmente te van a decir sí, aunque sea solo por el dinero. Y entonces oras y dices, Señor, yo te doy gracias por esta persona y te ruego que este dinero que estoy poniendo en sus manos, tú lo utilices para darle cobijo, abrigo y para suplir necesidades que tenga. Y así como recibe esto, Señor, que el día de mañana tú proveas para que pueda comer y que pueda vestir, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene la segunda parte de la oración, si va a emplear este dinero en drogas, en alcohol, o en pornografía, o en algo que no edifica su vida de ninguna manera, entonces yo te ruego que sea el último recurso que él tenga por mucho tiempo y que tú lo lleves a vivir un desierto para que aprenda a depender de ti. Y luego de orar así, le dice a esta persona, ok, ¿quieres este dinero o no? Y algunas personas, y le puedo decir, yo creo que Dios va a contestar esto, porque es una oración que realmente está de acuerdo al corazón de Dios. ¿Lo quieres o no? Y habrá quien diga sí, habrá quien diga, ¿sabes qué? Mejor no. Pero ya es un asunto de una decisión de ellos. Entonces, maneras prácticas de mostrar este amor a los extraños, en la iglesia en primer lugar, en la calle. Creo que todos podemos hacerlo. Mostrar cariño. Simplemente mostrar cariño. Y dice además ahí, en el versículo 2, porque por ella, por esta hospitalidad, por este amor a los extraños, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y yo creo que está haciendo referencia a algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Probablemente el más conocido es este pasaje en Génesis 18, cuando Abraham está en su tienda y viene el Señor Jesús con unos ángeles y Abraham se levanta y les prepara leche y les prepara mantequilla y les prepara esto y les prepara aquello y los invita a comer y todo. El día de hoy, ¿existen los ángeles? Pues sí. El día de hoy nos visitan los ángeles. Pues de acuerdo a este texto, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, dice la palabra que los ángeles están viéndonos, tratando de entender la gracia. Tal vez hay entre nosotros ángeles. Puedes voltear alrededor y tú dices, no creo que... Pues tal vez sí, no lo sé. Puede ser. De entrada, siempre que un ángel aparece en el Antiguo Testamento, la gente se espanta. Así que, tal vez. Una cosa sí es cierta. Sí es verdad que hay ángeles entre nosotros. Puede ser que no los veamos, pero están entre nosotros. Y una buena motivación, entre muchas otras que te acabo de dar, es
¿Qué tal que un ángel solo fue enviado por Dios para probar tu corazón si eres capaz de desprenderte de esa moneda o de ese billete que Dios te lo había mostrado y desde que lo recibiste tú dijiste, esto es para alguien? Te voy a contar algo muy personal y no como para ponerme de ejemplo, ni mucho menos. Camino a Semilla, pasaba siempre debajo del puente en eje 5 y había una viejita, bien viejita que vendía periódicos, ¿no? Entonces, Dios me había estado diciendo que tenía que amarla, que tenía que orar por ella, que tenía que mostrarle el amor de Dios. Y por mucho tiempo fui rebelde a eso. Hasta que un día, pues Dios me jaló las orejas, me dio mi vara celestial y sí, agarré y tomé una cantidad de dinero bastante importante. Entonces fui y me paré y la llamé y le dije, este es un regalo del Señor. Y no sé para qué Él lo necesite, pero eso es un regalo de Dios, ¿no? Y ya, un par de veces la volví a ver y el día de hoy ya no está. El día de hoy ya no está ahí. ¿Qué pasó con ella? No lo sé. No sé, se habrá cambiado de lugar, o Dios la llamó a su presencia, o no lo sé qué pudo haber sido de ella. Porque no tiene que ver con ella, tiene que ver con mi obediencia a lo que Dios me había pedido. Dios iba a tener misericordia de ella, iba a tener cuidado de ella, conmigo o sinmigo. Pero Dios quería probar mi corazón. No es un asunto de que Dios quiere que enriquezcas. No, Dios quiere que tu corazón cochino, egoísta, avaro, caiga rendido ante la cruz de Cristo. Entonces, muestra el amor a los extraños. Muestra el amor a los extraños. Y luego dice, otra forma, verso 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acuérdate de los presos, y también puede entenderse de dos maneras. Uno, de las personas que están en cárcel, y hay personas el día de hoy que han levantado grandes ministerios en cárceles. Gente que va a la cárcel a predicar, que va una y otra vez a distintas cárceles, y creo que es un gran ministerio y creo que es una gran oportunidad, aunque creo que no está hablando de eso en este momento. Yo creo que en este contexto está hablando de presos por el Evangelio. Personas que, ¿te acuerdas que hemos estado hablando que en este momento estaba empezando una persecución? Que los cristianos de esta época estaban tentados por la persecución a regresar a los ritos para evitar la persecución y todo. Bueno, lo que dice es, ¿sabes qué? No, acuérdate de ellos. No los olvides. Como que, no, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano, ya me fui para acá. Acuérdate. Porque dice además de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Pablo dice que si algún miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y la verdad es que tiene que dolernos lo que otros creyentes están viviendo. Este viernes a las 7 de la noche en Semilla vamos a estar orando por Said Abedini. Said Abedini es un pastor en Irán que lleva preso desde 2012, 2 años y fracción preso por ser cristiano. No tiene otro cargo. Está acusado de traición a la patria y muchas cosas, pero el asunto es muy sencillo. Se convirtió al cristianismo y sus tareas de evangelismo lo han llevado a la cárcel. ¿Estás orando por la gente que está pasando este tipo de cosas? ¿Estás orando por las personas que están en la cárcel? Porque no han querido dar una mordida porque son creyentes. Hace un par de semanas, hace unas cuantas semanas, en Semilla de Mostaza, tuvimos un caso horrible. Un taxista, alguien que tenía un taxi, fingió un choque con una persona de Semilla. Vino el seguro
Y el seguro dice, pues es que no hay marca de ningún choque. Y la persona de Semilla decía, es que nunca lo choqué, él venía desde atrás gritando, me pegaste, me pegaste, me pegaste. Y luego esta persona empezó a decir, y atropellaste a mi esposa y a mis hijos. Y el cuate estaba solo. En un momento pensamos, debe estar drogado, debe estar mal, debe ser de alguien con esquizofrenia, debe estar enfermo. No, él vive de eso. Porque entonces llegó la policía y fueron al Ministerio Público o al no sé dónde, y allá a la persona de Semilla ni siquiera le dejaron presentar su declaración. Estaba haciéndolo cuando bajó el jefe, ¿no? ¿Y qué hace? Está dando su declaración. No, ¿qué tiene esto? No, lo sacó. Tiene que arreglarse afuera, bla, bla, bla. Oye, es el derecho constitucional poder dar tu declaración. No, fuera. Porque está todo ya amarrado con este cuate. Y aquí el asunto se volvió penal, porque ya no tenía que ver con el choque, tenía que ver con una acusación de intento de homicidio. Apareció la esposa ahí, ella me quiso atropellar, no sé qué. O sea, se armó todo un relajo. Y el asunto era que o das mordida o vas al bote. Afortunadamente el abogado de esa persona logró hacer todas las cosas, pero, o sea, no das una mordida. Pero ¿cuántos creyentes habrán en la cárcel porque no quisieron dar una mordida? Porque hay. ¿Estás orando por esas personas? No necesitas conocer sus nombres. Eso es amor fraternal. Orar por las personas que están así. Ok, siguiente punto, cambia un poco el tema y va a empezar a hablar del amor en el matrimonio. Y es uno de los pasajes, yo creo, más claros en cuanto al amor marital entre un hombre y una mujer. Dice en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí hay tres cosas bien claras, tres elementos bien importantes que podríamos hacer una serie entera sobre cada uno de estos tres y pasarnos 3 semanas, una en cada uno de estos elementos. No lo vamos a hacer, pero creo que sería un buen tema para la próxima conferencia de matrimonios. Lo primero, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y la verdad es que el día de hoy el matrimonio no es honroso a los ojos del mundo. Y no es honroso a los ojos del mundo por muchas cosas. Incluso cosas que los cristianos hemos aportado. Número 1, la unión libre. ¿Para qué casarme? Y cristianos viviendo en unión libre es lo más absurdo que hay. Y yo no sé si Dios quiere hablarle a alguien aquí. Si alguien aquí está viviendo en unión libre, déjame decirte, simplemente eso es pecado. Y es una deshonra al matrimonio. Es escupirle la cara a Dios y decirle, no me importa el sacrificio de tu hijo. Entonces puedes vivir eso, pero por favor no digas que eres cristiano porque no lo eres. Pero es que yo la amo, yo lo amo. No, tú te amas a ti. El amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido. No, pero es que esa es la mentalidad retrógrada de antes. Ajá. Es la mentalidad de Dios, a quien tú llamas retrógrado y anticuado. Entonces, la unión libre. Otra, el divorcio. Jesucristo permitió el divorcio. Habla del divorcio, pero en palabras de Jesús solamente hay una razón: un corazón endurecido. Algunos dicen el adulterio. No, Jesucristo dice por causa del corazón endurecido. Un corazón endurecido de quien engaña. O tal vez un corazón endurecido de quien no quiere perdonar. Si hay un arrepentimiento genuino. Porque si no hay un arrepentimiento genuino,
pues sí, mejor no recibas a esa persona en tu casa. Pero muchas veces hay arrepentimiento genuino y simplemente es un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Y otro, matrimonios que no son matrimonios. Que viven juntos, pero realmente son nomás compañeros de cuarto o compañeros de casa. Pero que no viven como matrimonio. Que sus hijos saben que él es mi papá y que él es mi mamá, pero nunca pensarían que son esposos. Y tú dices, ¿hay familias cristianas que viven así? Sí. Es triste, es doloroso, en cierta manera es, no quiero decir absurdo porque suena como insulto, pero lo que están haciendo es desperdiciar lo que Dios está dando por un corazón egoísta. Eso no es honrar el matrimonio. No nos podemos divorciar porque somos cristianos. No, eso no es lo que Dios quiere. Quiere que el matrimonio sea honroso. Que tus hijos crezcan pensando, eso es el matrimonio, yo anhelo eso. Que tus hijos no vivan pensando, pues si eso es el matrimonio, ¿para qué me caso? Fuerte, ¿verdad? El matrimonio debe ser honroso en todos. En segundo lugar, dice, y el lecho sin mancilla. Está diciendo básicamente, sea también honroso el lecho sin mancilla. Y básicamente está hablando de relaciones sexuales en el matrimonio. Y lo que está diciendo es que el sexo en el matrimonio es honroso. Satanás ha torcido todo en el mundo. Satanás presenta, el mayor porcentaje de consejerías de personas solteras tiene que ver con sexo antes del matrimonio. Y el mayor porcentaje de matrimonios que están en problemas tiene que ver con poco o nada de sexo durante su matrimonio. Está al revés. Antes de casarse quieren vivir la experiencia sexual. Una vez casados, no quieren saber nada de eso, a no ser con otra persona que no sea su esposo o su esposa. Y la excusa, y déjenme decirlo así, la excusa triste, típica y absurda es que ya no me gusta, es que ya no lo quiero, es que ya no me quiere, es que si fuera más cariñoso, es que si fuera más atento, es que si ella fue, es que si él fue, y es absurdo. Acompáñame a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2. ¿Por qué Dios? Déjame ponerlo de esta manera. El sexo en el matrimonio es un don de Dios y tiene, por lo menos, yo creo, a lo mejor habrá alguna otra cosa más, pero por lo menos 3 propósitos. El primero, el más evidente, tiene que ver con la reproducción. Necesaria la actividad sexual para poder tener hijos y para que haya reproducción de la raza humana y que no se extinga la raza humana. El segundo tiene que ver con placer, que creo es parte de, y no solo creo, está en la Biblia, puedes leer Cantar de los Cantares, es un himno al placer sexual en el matrimonio. Entonces tiene que ver con placer. Pero hay un tercer elemento que creo que es el más importante de estos. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El tercer propósito del sexo en el matrimonio es unidad. Unidad. Y esto es bien claro.
Dios está estableciendo esto diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, número 1. Así que si tu matrimonio todavía está dependiendo de lo que dice papá, dependiendo de lo que dice mamá, que es que, o sea, que tú no cocinas como cocinaba mi mamá, que tú, o sea, no te casaste con tu mamá, para empezar. Es bastante obvio que si tus papás tienen, los papás del matrimonio tienen injerencia económica, injerencia educacional, y no es que los tienes que hacer a un lado, pero sí los tienes que dejar. Número 1 es dejar, pero número 2 dice, se unirá a su mujer. Y habla de la unión sexual. Y entonces serán una sola carne. Y el mundo lo que quiere es, seamos uno primero, los matrimonios, ¿no? Los matrimonios lo que quieren es que no me entiende, es que no tenemos, no es que... No, y dice Dios, no, únanse y eso va a producir unidad. Y es así de sencillo, y es así de claro. Y es vergonzoso cómo el sexo se vuelve vergonzoso en el matrimonio y el mundo lo presenta como algo glorioso en fornicación y adulterio. Y que un esposo con su esposa tienen vergüenza de decir, pues no vamos a venir porque vamos a irnos de vacaciones, porque queremos buscar un hijo y queremos, o sea, oye, ¿quieren ir a tener sexo? Bien, son un matrimonio, pues vayan. Y el mundo te restriega películas y escenas en novelas, en cosas así. Y hemos permitido los creyentes que eso funcione. Y estamos deshonrando el matrimonio así. Ahora, sé que, y no soy ni terapeuta sexual, ni mucho menos, pero creo que la pregunta que viene acá es, cuando habla de honroso el lecho sin mancilla, la pregunta que muchos tienen y presentan es, ¿qué cosas valen en el lecho conyugal? ¿Qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas? Y yo creo que he leído muchas cosas al respecto porque he tenido consejerías así bien complicadas. Y creo que a la respuesta más sencilla y a la vez más profunda a la que he podido llegar es, en el lecho conyugal también gobierna 1 Corintios 13. O sea, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no es vanaglorioso. 1 Corintios 13 también gobierna las relaciones sexuales entre tu esposa o tu esposo y tú. La relación sexual en el matrimonio no es para satisfacerme en primer lugar, es que ya no me satisface. Es para unirnos y para agradar a mi esposa o a mi esposo. Y en eso yo voy a encontrar que el amor de Dios es verdadero y se cumple. ¿Tú sabías que el matrimonio es lo único que ha sobrevivido a la caída del hombre? Lo único que estaba en Edén y que ha perseverado a pesar de la caída del hombre. O sea, Adán y Eva estaban ya casados cuando pecaron. Y Dios dice, ok, no tienen acceso a la entrada al Edén, no tienen acceso a la eternidad, a la vida eterna que tenían, no tienen acceso a la salud perfecta que tenían, no tienen acceso al mundo perfecto que yo creé, no tienen acceso, pero siguen siendo matrimonio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, si estás casado, ¿sabes qué? Disfruta de tu esposa o de tu esposo. Es un mandato de Dios. Y te digo una cosa, nomás tienes esta vida. ¿Cómo va a ser después en la vida eterna? La verdad, no lo sé. Sé que no vamos a decepcionarnos cuando lleguemos allá. Sé que no va a ser decepcionante de ninguna manera, pero no se darán en marido y mujer. No habrá casamiento. Así que si estás casado, pues es ahora.
y ya. Entonces, número 1, que sea honroso el matrimonio. Número 2, la sexualidad, el sexo dentro del matrimonio es glorioso para Dios, es honroso para el Señor, no es vergonzoso. Y hasta 1 Corintios 7 dice, mujer, tu esposo es dueño de tu cuerpo, así que nada que me duele la cabeza. Nada. Y hombre, tu mujer es dueña de tu cuerpo, así que nada que estoy cansado, que mira, que nada. Sepárense nomás para orar por un ratito y luego vuelvan a juntarse, no sea que los tiente el tentador. Más claro no puede ser, pero déjame hacer una advertencia. Esto nunca es un argumento para abusar de mi esposa sobre todo, o de mi esposo podría ser. O sea, nunca es algo que tú puedes sacar y decir, mira, la Biblia dice esto, así que... No. Este es un llamado a mí a no negarme, pero no es un llamado al otro a forzarlo. ¿Sí cachan la diferencia? ¿Por qué? 1 Corintios 13 sigue gobernando el hecho matrimonial. Y dice al final del capítulo 13, versículo 4, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí pone dos cosas, fornicarios y adúlteros. Adúlteros es toda relación ajena al matrimonio. Alguien casado que establezca alguna relación sentimental con, y a veces no solo, es decir, sexual, pero no solo sexual. Puedes estar en adulterio deseando, Jesucristo lo dijo, aquel que desea a otra mujer en su corazón ya adulteró, ¿no? Entonces, el adulterio es esto, cuando un matrimonio establecido, uno de los dos empieza a ver o a conquistar o a encontrarse con otra persona. Eso es adulterio. Está rompiendo, está violando el pacto matrimonial. Y la fornicación, la palabra en griego es porneia, y habla, en primer lugar podríamos ponerlo por el contexto, a toda relación sexual antes del matrimonio. Si el adulterio rompe el pacto matrimonial, el fornicario rompe el pacto matrimonial aún antes de haberlo establecido. Y es pecado. Pero no solo es eso, no habla solo de relaciones sexuales antes del matrimonio, sino la palabra porneia es todo tipo de desorden o de actividad sexual fuera del matrimonio. Incluye pornografía, sexo antes del matrimonio, adulterio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todo eso lo juzgará Dios. A veces lo va a juzgar en el cuerpo de la persona. Y tenemos muchos casos de enfermedades de transmisión sexual y cosas así, que no existirían si no hubiera esta debacle sexual en el mundo. Entonces a veces Dios va a juzgar, porque lo que está diciendo es que esto no va a escapar del juicio de Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa es una verdad ineludible. A veces los va a juzgar en el cuerpo de la persona. Otras veces lo puede juzgar en las circunstancias en las que va a vivir. Esposos que han sido infieles y que ahora pues, no están enfermos, pero su esposa ya no tiene confianza, sus hijos ya no tienen confianza, pérdidas de trabajo, circunstancias que van a vivir y van a existir como consecuencia del pecado. Puede ser parte del juicio de Dios. Incluso si eres salvo. Puede ser que no pierdes la salvación, pero las consecuencias las vas a tener que vivir. Y David es el mejor ejemplo de esto. David, por el pecado que cometió con Betsabé, el adulterio con Betsabé, vivió una vida de pesadilla de ahí en adelante. Entre sus hijos contra sus hijos, un hijo violando a otra, asesinándose, uno rebelándose contra David mismo, tratando de matarlo. Todo eso fue consecuencia del adulterio de David. Entonces los juzgará Dios ineludiblemente. Proverbios 6, versículo 32. Así como
el sexo en el matrimonio edifica, el sexo fuera del matrimonio destruye. Proverbios 6, versículo 32 dice, mas el que comete adulterio es, ¿qué cosa? El mundo lo ha regresado. Si tienes preguntas al final, por favor. El mundo ha visto como el adúltero es un muy macho, muy inteligente, muy bueno, pero aquí lo que la Biblia dice es que el adúltero es sin entendimiento. ¿Por qué? En primer lugar, corrompe su alma el que tal hace. Vas a destruir tu vida. Entonces, el sexo en el matrimonio va a edificar un matrimonio. El sexo fuera del matrimonio, antes o además del matrimonio, va a destruir tu vida, va a destruir tu alma, tu entendimiento, va a destruir tu persona, va a traer muchísimas consecuencias que estoy seguro no quieres vivir. Déjame ir rápidamente con el versículo 5. Vuestras costumbres sean sin avaricia. Cuando habla de vuestras costumbres puede hacer referencia a mi manera de vivir y a mi manera de pensar. Dice que sean sin avaricia. ¿Sabes qué quiere decir avaricia? Literalmente en este pasaje, amor a la plata. O sea, no tienes que ser ni en tu manera de vivir ni en tu manera de pensar conducido por amor al dinero. Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que los que buscan enriquecerse caen en tentación y lazo. Sino ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Contentos con lo que tenéis ahora. Y eso sí que es una bomba atómica al ser humano, porque el ser humano normalmente no está contento con lo que tiene ahora. Ahora que venga la quincena. Ok, pero no la tienes ahora. El próximo pago, la próxima compra, cuando venga el próximo coche, cuando, no sé, todo, siempre estamos bien viviendo así. Y la palabra te dice, ¿sabes qué? Tienes que estar contento con lo que tienes ahora. Y la palabra contento no habla de feliz o algo así, sino habla de ser suficiente. Y el gozo es producto de eso. Tú sabes que una nación autárquica, ¿qué? Una nación autárquica es una nación que produce lo suficiente para sostenerse, que no tiene que importar nada. Es la nación autárquica, es una nación que no requiere nada del exterior, que puede sostenerse solita a sí misma y vivir bien así. Bueno, autárquico viene de una raíz parecida, tiene que ver con esto. Contento habla de eso, que seas suficiente con lo que tienes ahora. Pero ¿cómo puedo ser? ¿Por qué? Pues ahí dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si tú no estás contento con lo que tienes ahora, estás desconfiando de Dios. Estás pensando que Dios tiene bendiciones que no te ha querido dar y que tienes que reclamar, desatar. Por eso esta teología de la prosperidad y esas cosas es tan antibíblica. Pues ok, declara, ¿qué cosa? Pues declaro que estoy feliz como soy. Ya. No tienes que desatar bendiciones, amarrar quién sabe qué cosas y todo ese tipo de asuntos. La palabra me dice que no seas avaro. Tienes que vivir contento con lo que tienes. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Confía. Fíjate, el versículo 6 habla de confianza. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces confía, descansa. Ok, yo sé que fue difícil todo el pasaje, fuerte, pero una vez más, tiene que ver con aquellos que han podido entender todo lo que hemos visto del capítulo 1 al capítulo 12.
aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo, aquellos que hemos creído en el amor de Dios. Por eso, si tú dices el día de hoy, me falta amor fraternal, la verdad es que en la calle no doy un peso jamás. La verdad es que me choca conocer gente nueva. No recibo los extraños, me súper choca saludar gente extraña. El día de hoy vemos que está mal. O si tú dices, pues yo estoy viviendo en inmoralidad sexual y he vivido como he querido y siendo cristiano, en adulterio o en fornicación. O a lo mejor tú estás hablando de una falta de amor en tu matrimonio. Y tu matrimonio no es una honra a Dios. Tu matrimonio no es honroso. Por muchas razones, incluidas las razones sexuales en tu matrimonio. O si el día de hoy tú dices, yo soy avaro, quiero más. No importa cuánto tenga, siempre necesito más. O si el día de hoy tú dices, no confío en el Señor, entiendo todo eso, pero no creo que Dios me sostenga. Es falta de confianza. Si estás en cualquiera de estas cosas, hay una sola respuesta: regresa a la cruz del Calvario. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a cantar una canción, mientras algunas personas van a traerte los elementos de la cena del Señor y van a poner delante de ti un pedazo de galleta y un poco de jugo de uva. Tenlos en tu mano. Tenlos en tu mano y lo que vamos a hacer es eso, recordar el sacrificio de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu misericordia no hemos sido consumidos y el día de hoy podemos ver que hemos fallado, que no caminamos de acuerdo al estándar, de acuerdo a lo que podríamos estar haciendo. Solo queremos el día de hoy vivir un arrepentimiento genuino. Tu sacrificio es suficiente, lo sabemos, lo entendemos, lo creemos. Tu palabra dice que confesemos nuestros pecados y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queremos comenzar así el día de hoy, confesándote claramente y arrepentidos de esta vida que hemos llevado.